Así que una nación caída de su antigua gloria se mantiene sola en sus puertas, yacen los vastos ejércitos del mal día y noche, la destrucción ardiente cae desde arriba, sus antiguos líderes resultan inútiles y su única esperanza es un hombre envejecido con la capacidad de hacer algunos discursos bastante ordenados para ser justos. En sus puertas entran en tropel los restos de otras fuerzas que han sido aplastadas y arrastradas ante la marea que avanza. Luego, cuando toda esperanza parece perdida, en el horizonte aparecen las banderas de aliados y amigos en una última resistencia conjunta contra la oscuridad. Eso es la preparación para la batalla de los campos de Pelennor, pero ¿qué relación tiene con la historia naval? En realidad, se pueden trazar paralelismos, aunque no sean coincidentes. Pero nos vamos a centrar en una parte de eso, las naciones más pequeñas cuyos ejércitos fueron aplastados y expulsados de sus tierras natales. Continuaron con la lucha, ¿cómo? ¿Con quién? Y por supuesto lo que se tuvo que hacer para organizarlos en una fuerza de combate coherente. No hay una respuesta simple, ya que diferentes fuerzas aparecieron en distintos momentos y con variadas fortalezas. Pero vamos a intentar dar una breve descripción general de esas naciones desplazadas, cuyas fuerzas navales y otras terminaron continuando la lucha contra las potencias del eje. Por razones obvias, no cubriremos las marinas Real Canadiense, Real Australiana, Real de Nueva Zelanda, etc., ya que ya tenían planes y estructuras preexistentes para trabajar con la Marina Real en tiempos de guerra y también no fueron invadidos por el enemigo, mientras que las otras fuerzas que examinaremos fueron forzadas a la situación por circunstancias fuera de su control. Tampoco cubriremos marinas como la brasileña, portuguesa, etc. Marinas, ya que éstas conservaron su territorio nacional y, por lo tanto, pudieron operar completamente bajo sus propias cadenas de mando. Un breve rol de honor, entonces, en orden cronológico aproximado, a las marinas polaca, holandesa, belga, noruega, francesa libre, griega, helénica y yugoslava, así como a cualquier otra que pueda haber omitido inadvertidamente. El primero y más obvio a cubrir sería la Marina polaca, ya que fueron los primeros en encontrarse en esta situación particular. Aunque era un servicio relativamente pequeño, la Marina polaca había visto algo de la escritura en la pared, y en marzo de 1939, antes de que estallara la guerra, había llegado a un acuerdo con Gran Bretaña para basar parte de la pequeña flota polaca en el Reino Unido en caso de conflicto. Así, incluso antes de que Gran Bretaña declarara la guerra a Alemania, tres destructores polacos, Bliskawica, el Relámpago, Grom, Trueno y Bersa, Tempestad, aparecieron en el fiordo de Forth. Con algunas naves polacas perdidas en combate en el Báltico y otras internadas en Suecia, esta pequeña fuerza representaría casi todas las fuerzas navales polacas restantes disponibles, incluso desde el comienzo de septiembre de 1939. Serían complementados por los submarinos Wilk o Lobo y Orcel o Águila, el último de los cuales solo llegó después de una serie de aventuras que se cubren mejor en su propio video en algún momento. Sin embargo, en esta etapa todavía era muy parecido a que la Marina polaca operaba desde una base aliada, pero con Polonia en proceso de ser invadida en noviembre de 1939, se firmó un acuerdo naval anglo-polaco. Se acordó que el destacamento naval polaco estaría comandado por oficiales polacos, sus barcos tripulados por tripulaciones polacas, con uniformes y distinciones de rango polacos y por supuesto sujeto a la regulación polaca. Pero toda esta organización estaría subordinada al control operativo de la Marina británica. Los barcos en sí permanecerían como todos los barcos de guerra que ondean su bandera nacional, territorio soberano de su nación original, mientras sufrían pérdidas iniciales en la guerra. Estas pérdidas fueron compensadas transfiriendo varios barcos al control polaco, asistidos por más militares polacos que se dirigían al Reino Unido y otros polacos que se encontraban fuera de Polonia en ese momento. Al enlistarse, esto les permitiría tripular el antiguo His Majesty's Ship Garland, dos patrulleras francesas y un par de cazasubmarinos franceses que habían sido dejados en puertos británicos por tripulaciones francesas que no estaban dispuestas a continuar la lucha. Estos serían el Médoc, el Pomerol, el Chasseurs 11 y el Chasseurs 12, junto con una docena de arrastreros belgas convenientemente nombrados P1 a P12, un pensamiento muy original. Allí, quienquiera que lo hiciera, así como el destructor francés Ouragan brevemente, ya que los franceses libres lo pidieron de vuelta,
His Majesty's Ship Narisa, un destructor que fue renombrado a Piron o Rayo, y His Majesty's Ship Myrmidon, que fue renombrado a Orkan o Huracán. Al parecer, los polacos tenían un don para nombrar sus destructores. Además de esto, los cruceros ligeros Dragon y Dane, este último renombrado a Conrad, que posiblemente sea un nombre un poco menos inspirador, así como 3 destructores de escolta de la clase Hunt y algunos otros buques de guerra más pequeños, todos terminaron ondeando la bandera polaca. Con estas fuerzas en crecimiento gradualmente disponibles para ellos, la Marina polaca realmente pudo establecer 2 caverns, norte y sur, aunque en operación muchos de los buques polacos de LTERM fueron cedidos a las formaciones existentes de la Royal Navy. Fue uno de estos segundos que vería al Okręt Rzeczypospolitej Polskiej Piron enfrentarse al acorazado Bismarck la noche antes de su último encuentro con King George V y Rodney, enviando la señal "Soy un polaco" al desafortunado acorazado alemán todo el tiempo, así como causando cierta preocupación entre el resto de sus compañeros de escuadrón que estaban bastante seguros de que Pierron estaba decidido a embestir al acorazado alemán ya que se acercaba demasiado para el gusto de todos y se notó que logró entrar en un rango tal que incluso su ligero armamento antiaéreo pudo lanzar algunos proyectiles en dirección a los alemanes. Los barcos polacos, no será una sorpresa, estaban altamente motivados para contraatacar a los alemanes y a menudo se les notaba por su precipitada carrera hacia la acción, con una valentía que a veces rozaba la imprudencia, como se ejemplifica en el ejemplo anterior, pero ese no fue el único caso. En 1942, Sir Dudley Pound, primer Lord del Mar, elogió a las tripulaciones de submarinos polacos condecoradas por su valentía, mencionando que la noche anterior había solicitado a su jefe de Estado Mayor una lista de todos los barcos de guerra polacos que luchaban junto a la Royal Navy. Me sorprendió saber cuán pocos son, porque en todos los despachos de operaciones navales y grandes enfrentamientos casi siempre encuentro el nombre de un barco polaco que se distinguió. Un pequeño número de tripulantes polacos también sirvió en barcos de guerra británicos. 4 de estos hombres servían a bordo del His Majesty's Ship Hood cuando fue destruido en la batalla del Estrecho de Dinamarca. Por lo tanto, aunque operativamente bajo el mando de la Marina Real, la Marina polaca era lo suficientemente grande y motivada para continuar existiendo como una entidad oficial independiente y continua que sucedió estar sirviendo junto a sus aliados. La Armada holandesa tenía una historia un poco distinta. Comenzando con mayor número y con algunas colonias en el extranjero, permaneció como una fuerza aliada independiente incluso después de la caída de los Países Bajos en sí, debido a que otros territorios holandeses permitieron la existencia de una entidad independiente física tanto en la práctica como en teoría, aunque el gobierno holandés en el exilio y su nueva sede naval estaban ubicados en el Reino Unido. Desafortunadamente, la batalla del Mar de Java vio cómo las colonias holandesas orientales pasaban a una nueva administración y una buena parte de la marina holandesa restante se hundía casi al mismo tiempo. La fuerza mucho más reducida, al igual que la marina polaca, permanecería bajo su propia bandera y recibiría varios barcos transferidos de la Marina Real al servicio holandés, sumando un crucero, 3 destructores, 2 submarinos, 22 lanchas torpederas y 24 barcos más pequeños diversos, así como proporcionando tripulaciones para una serie de portaaviones de escolta y mercantes que, sin embargo, conservarían la bandera británica la mayor parte del tiempo. Esto fue ayudado por llegadas ocasionales tardías, como un barco holandés que se escabulló del territorio controlado por los japoneses fingiendo ser una isla. Pero a diferencia de la marina polaca, una vez que las Indias Orientales holandesas habían caído, los barcos holandeses generalmente se incorporaban a las formaciones de la Marina Real bajo el control directo del almirantazgo británico, aunque, como se dijo, conservando sus tripulaciones y bandera con el consentimiento del gobierno holandés en el exilio, con los británicos también aprovechando la oportunidad para adquirir algunas de las tecnologías avanzadas encontradas en algunos de los barcos holandeses que habían escapado de la ocupación alemana, como los montajes estabilizados de 40 milímetros Bofors que se encontraron a bordo de un destructor holandés, lo que aumentó significativamente la letalidad de los propios cañones de 40 milímetros.
Las fuerzas holandesas parecían no haberse perturbado demasiado por la reducción del territorio holandés a un puñado de islas del Caribe, y el almirante Conrad Helfrich se hizo conocido como Shepherd de Helfrich por los aliados debido a la campaña de submarinos altamente agresiva y letal que lanzó casi inmediatamente contra la navegación japonesa en las etapas iniciales de la parte del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial, logrando superar los resultados de las Marinas Real y de los Estados Unidos durante un considerable periodo de tiempo. La Marina belga, en contraste, era, para ser honesto, bastante pequeña para empezar, y perdió prácticamente toda su flota en el avance alemán, aunque una buena parte del propio cuerpo naval belga logró escapar justo antes de que llegara la ocupación. Aparecieron en las costas británicas con el deseo expreso de continuar la lucha contra los alemanes. Sin embargo, a diferencia de las marinas holandesa y polaca, ya que no llegaron con su propia flota remanente o estructura de mando, en su lugar fueron incorporados a la sección belga de la Marina Real. Esto se estableció y los miembros del cuerpo naval belga, así como cualquier belga en la zona que quisiera unirse en ese momento, fueron entonces alistados en esta sección particular. Esto les permitió tripular un par de corbetas y un número de dragaminas junto a un pequeño número de oficiales y hombres de la Marina Real. Aunque nominalmente asignados a las tres fuerzas belgas, los barcos mantendrían la designación His Majesty's Ship, en lugar de adoptar su propia denominación nacional como Okrent Rzeczypospolitej Polskiej o His Netherlands Majesty's Ship. La Marina noruega terminaría situándose en algún lugar entre las marinas polaca y holandesa, apareciendo en la costa del Reino Unido con una docena de barcos mayormente antiguos que habían logrado sobrevivir a la invasión alemana. Establecerían su propia almirantía y gobierno en el exilio, y luego se pondrían a expandir las fuerzas noruegas, nuevamente en gran medida con embarcaciones construidas por los británicos, comenzando con lanchas torpederas motorizadas, y luego trabajando su camino a través de corbetas, destructores de escolta, destructores de tamaño completo y conversiones de varios arrastreros, balleneros y otros barcos similares con bandera noruega, que eran excepcionalmente útiles para operaciones de barrido de minas, escolta costera y caza de submarinos, ya que un gran número de estos barcos habían estado en el Ártico cuando los alemanes invadieron y por lo tanto podrían ser llamados directamente a las costas británicas. Los cascos fuertes y las formas robustas de los barcos diseñados para resistir el ocasional hielo ártico los hacían muy duraderos para este tipo de operaciones. Teniendo en cuenta las pérdidas en tiempo de guerra, la Marina noruega crecería hasta un sorprendentemente grande 58 barcos para el momento del fin de la guerra, y operaría bajo el control general de la Marina Real, pero en una mezcla de tipos de comando. Algunas formaciones como la flotilla de lanchas torpederas motorizadas Trigésima eran completamente noruegas, mientras que en otros casos unidades individuales tripuladas por miembros de la tripulación de la Marina noruega se incorporaron a las formaciones existentes de la Marina Real y el barco en cuestión se entregó al mando noruego. De lo contrario, seguiría operando dentro de esa formación. Esto llevaría, por ejemplo, a que el HMOMS Stord fuera parte de la flotilla de destructores que ayudó a hundir el acorazado Scharnhorst. Como con muchas de las tres marinas de insertar país aquí, estos barcos se destacaron por ser generalmente bien motivados, altamente eficientes y altamente agresivos en combate, lo cual es algo comprensible ya que, por supuesto, estaban tripulados completamente por personas que habían enfrentado la elección de vivir en su mayoría relativamente en paz bajo ocupación, o arriesgarlo todo para escapar a otro país, y luego alistarse para luchar contra una nación que quizás nunca se libere de ocupar su país de origen y habían elegido esta opción voluntariamente. Un buen ejemplo fue el destructor mencionado anteriormente, Stord, que atrajo tales elogios como por favor transmite al comandante en jefe de la Marina noruega que Stord jugó un papel muy audaz en la lucha y estoy muy orgulloso de ella, del almirante Fraser después de la batalla del Cabo Norte, y junto con eso fue el destructor noruego Stord llevó a cabo el ataque más audaz de toda la acción del capitán del Duque de York. Presumiblemente, la tripulación de Stord había leído sobre el polaco Pirón y decidió que no iban a ser superados y de manera similar ejecutaron algunas pasadas de ametrallamiento a muy corta distancia en el acorazado alemán en medio de la acción nocturna.
A diferencia de las dos primeras marinas, sin embargo, los noruegos nunca operarían un crucero durante su tiempo basado en suelo británico, concentrándose en cambio en acumular un gran número de fuerzas más ligeras. Las fuerzas de la Francia Libre eran potencialmente la fuerza más conflictiva de los elementos navales libres, ya que, como se demostró dolorosamente en Meuse-el-Kébir, en parte debido a la existencia del gobierno de Vichy, que aún ocupaba una parte de la Francia metropolitana, elementos significativos de la Marine Nationale no querían venir a luchar por o junto a los británicos. De hecho, la Marina de la Francia Libre comenzó con precisamente un oficial de bandera y un submarino respondiendo al llamado a las armas de Gaulle. Sin embargo, con un número adicional de hombres y oficiales franceses dispuestos a servir en la Marina de la Francia Libre, se les dio acceso a una serie de barcos de la Marine Nationale que habían estado en puertos británicos en el momento del armisticio y que se habían rendido o habían sido tomados por la fuerza. Esto se complementó con barcos construidos por los británicos, hasta que a finales de 1942 los alemanes, sorprendentemente, rompieron su tratado con la Francia de Vichy e invadieron. Esto llevó a la mayoría de las posesiones francesas en el extranjero al lado de los franceses libres, incluyendo el acorazado Richelieu y un número de cruceros, convirtiendo instantáneamente a la Marina francesa libre en la más grande y mejor armada de las diversas marinas de las naciones libres por un margen considerable. Al igual que la Marina polaca, la Marina francesa libre operaba bajo sus propios auspicios de mando dentro de un marco establecido por la Almirantía británica, aunque con de Gaulle siendo quien era, la latitud de la Marina francesa libre, tanto en participar en y sugerir operaciones, a ser ejecutadas era quizás la más grande de todas las marinas libres, incluso antes de que pusieran sus manos en algunos de los elementos principales de la preguerra Marine Nationale. Sin embargo, a nivel operativo, generalmente había un buen sentido de camaradería, con un barco británico notando que el Hunt-class La Combatante había encallado en las primeras horas de la mañana en la costa de la playa del día D, y rápidamente señaló el barco: «Estoy muy feliz de que un francés sea el primero en tocar el suelo de Francia». Debido a la presencia de barcos franceses de Vichy, la Marina francesa libre no podía navegar bajo el tricolor para evitar confusiones y por lo tanto, a diferencia de otras marinas que volaron bajo su propio estandarte durante la guerra, tuvieron que idear uno nuevo propio en su lugar. La Real Marina griega o Marina helénica entró al servicio de los aliados un poco más tarde cuando los alemanes decidieron rescatar los esfuerzos italianos que habían estado intentando invadir Grecia y rápidamente arrasaron con el lugar. Habiendo tenido la ventaja de tiempo para prepararse y viendo lo que otras marinas habían hecho, la Real Marina helénica rápidamente tomó todo lo que la Luftwaffe no había bombardeado ya y se dirigió a las bases británicas en el Mediterráneo Oriental, llevando consigo un número de destructores, submarinos y otras embarcaciones pequeñas, incluyendo, por supuesto, el antiguo crucero blindado George Aberroth, y presumiblemente con un oficial asignado para estar en la popa de cada barco y hacer gestos groseros a las potencias del eje que se acercaban todo el camino, al igual que otras marinas. Luego complementarían su fuerza con barcos británicos y operarían bajo la dirección nominal de la Almirantía Británica. Aunque a diferencia de casi cualquier otra marina libre, pudieron limitar la mayoría de sus operaciones al área cerca de su patria. Las únicas excepciones reales fueron algunos de los destructores que se presentaron para el día D, porque, seamos sinceros, nadie iba a perder la oportunidad de tener su bandera ondeando sobre esa operación en particular, y por supuesto la reubicación de la Avarov a sí misma al Océano Índico para el deber de escolta cuando su velocidad limitada se convirtió en un peligro demasiado grande. En el lado positivo, esto significó que la mayoría de la Real Marina helénica, que finalmente alcanzó 44 barcos fuertes, pudo estar presente para la rendición de la Marina italiana, algo que imagino debe haberles dado un grado de satisfacción bastante considerable, además de obtener elogios por el trabajo de los destructores de la Real Marina helénica, que operaban principalmente en su propio territorio, ejemplificando una actitud atribuida a ellos por Winston Churchill, quien al principio de la lucha de Grecia contra la invasión del Eje había dicho: «Hasta ahora solíamos decir que los griegos luchaban como héroes, ahora diremos que los héroes luchan como griegos». Finalmente, la Real Marina yugoslava sufrió la desgracia de ser en su mayoría hundida por la Luftwaffe o capturada por los italianos, pero algunos barcos lograron escapar. Un submarino, dos lanchas torpederas y algunos aviones lograron salir.
Luego recibirían algunos pequeños barcos de guerra en transferencia y sorprendentemente continuarían operando bajo su propia bandera, aunque de manera muy similar a la mayor marina holandesa, con el barco más grande asignado a ellos siendo la corbeta de clase Floor His Majesty's Ship Mallow. Desafortunadamente, debido a las tensiones políticas entre los leales yugoslavos reales y los partisanos que operaban bajo Tito, esta fuerza no se expandió mucho más allá de este nivel o tamaño o libertad operacional. En general, entonces, la mayoría de las marinas técnicamente estarían sirviendo junto a la Marina Real durante la Segunda Guerra Mundial, en lugar de ser incorporadas a ella, aunque en la mayoría de los casos sus barcos fueron en gran medida construidos por los británicos y en su mayoría incorporados a la estructura de mando de la Almirantía Británica dentro de las formaciones británicas existentes, con algunas de las fuerzas navales más grandes capaces de realizar operaciones de formación completa e incluso un grado de acción independiente. Este arreglo funcionó muy bien debido a la alta motivación de los hombres que sirvieron en estas fuerzas, quienes estaban felices de hacer lo necesario para derrotar al Eje. Los únicos casos importantes de problemas surgieron del conflicto mencionado anteriormente entre las lealtades políticas en la Marina yugoslava, un breve levantamiento socialista en elementos de la Marina helénica en 1944 y el constante forcejeo con de Gaulle para hacer que los franceses libres realmente trabajaran con los objetivos de los aliados, pero eso era menos una cosa de los franceses libres y más una cosa de Gaulle. En la mayoría de los casos, una parte importante de los barcos transferidos a las marinas libres se convertiría en la columna vertebral de las marinas de guerra de los países restaurados, con varias de estas embarcaciones sobreviviendo hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX. El papel de estas marinas libres, aunque individualmente podrían haber parecido algo pequeñas, realmente no puede ser exagerado, aparte de proporcionar un cuerpo de oficiales y hombres increíblemente motivados y valientes. Estas marinas operaban bien más de 250 buques de guerra. Es justo mencionar que algunos eran barcos torpederos a motor y similares, pero un número considerable eran destructores. Algunos cruceros y, por supuesto, en el caso de los franceses libres, al menos un acorazado contribuyeron a la causa aliada, y dado que lugares como el Reino Unido eran capaces de construir muchos más barcos de guerra de los que podían tripular, el hecho de que estos hombres y oficiales de la Marina Libre estuvieran presentes y pudieran luchar significaba que el esfuerzo naval aliado en su conjunto se veía enormemente mejorado y, por supuesto, está el hecho de que muchas de estas personas eran oficiales y hombres de la Marina experimentados antes de que estallara la guerra, lo que obviamente les daba una capacidad operativa mucho mayor en comparación con alguien que se había alistado al inicio de la guerra o a mitad de camino y había tenido algún entrenamiento abreviado antes de ser puesto en un barco y le dijeron buena suerte. Así concluye una breve mirada a la coordinación entre las tres marinas nacionales y la Marina Real Británica, y algunos de sus logros más notables en ayudar a derrotar a las potencias del Eje en la Segunda Guerra Mundial.